Toca la diapositiva y ahí te deja cambiar. Como tú Ah, no. sí, eso. Ok. Y ahora sí le das la flechita. Listo, perfecto. Ok. Listo. Digamos que dentro de los servicios que nosotros ofrecemos en CAFA, pues de pronto hacia grande rato les cuento un poquito. Tenemos servicios de salud, de recreación, y pues lo que yo les decía, la agencia de empleo, que precisamente la agencia de empleo estamos para ayudarles a cerrar como las brechas en temas de desempleo, ¿sí? Poder brindar ciertas herramientas para que ustedes sea más fácil la inserción laboral. Entonces, pues acá un poco de lo que les contaba como caja, como los servicios que ofrecemos y los servicios de mecanismo de protección al cesante, que es pues cuando las personas están cesantes, digamos como toda la ruta de empleabilidad que nosotros desde la agencia hacemos para poder ayudar en la vinculación de ustedes. Entonces, hacemos una parte de pues ahorita les cuento un poquito más adelante de la ruta de empleabilidad. La idea pues desde la agencia de empleo, lo que les decía, es cerrar brechas, ayudarles a ustedes en temas de herramientas para presentarse a las entrevistas, un poco de las habilidades blandas que ustedes deben tener y que son súper importantes en el momento en que ustedes se presentan para cualquier vacante. Están a tiempo, o sea, súper chévere que la universidad ha pensado en ustedes porque están a tiempo de empezar a buscar sus prácticas, más o menos desde qué momento las pueden iniciar. Desde el último semestre. ¿Desde cuál? Último semestre. ¿Desde el último? Sí. O sea, sería como desde el noveno, desde el noveno ya fue, desde octavo. Desde octavo les dan el aval. Desde octavo. Súper que ustedes, digamos que ya tienen el tiempo de ir mirando como ciertas vacantes, ¿sí? Y de acuerdo a esas vacantes, ustedes pueden ir mirando qué les falta fortalecer, ¿sí? Eso es muy bueno que hagan ese ejercicio. Porque cuando esperamos hasta que lleguemos a noveno, que tengamos el aval de la universidad, pues cuando nos demos cuenta, a veces no es tan difícil uno encontrar un lugar de práctica. Entonces es bueno desde mucho antes empezar con la labor de la búsqueda, ¿sí? Ustedes, yo veo que acá algunas personas ya me dijeron que tenían experiencia laboral. ¿Qué canales buscan cuáles son los métodos que buscan empleo? Por lo general, en mi área, a través de redes sociales o varios anuncios y vacantes que hay, digamos, de otra plegaria de belleza. Y por lo general, quienes más subir las redes sociales de la misma entidad. Entonces, por ese medio, que tengo comunicación en países. Ok, listo. Esa es una muy buena opción. Digamos que a través de internet, todo en este momento sabemos, nos enteramos de todo, ¿cierto? Importante que entre más opciones de búsqueda tengamos, pues obviamente va a ser más fácil la inserción a las prácticas y pues a una vinculación laboral. Chévere que ustedes desde este momento pudieran vincularse laboralmente, porque en algo que tenga que ser relacionado con lo que ustedes están estudiando sería muy, muy importante, porque eso les da mucho valor en el momento en que ustedes ya estén presentándose para una práctica, pues ya van a tener como una experiencia extra y les va a ayudar un montón. No sé si alguno ha hecho ese ejercicio de pronto de buscar. Sí, para ver cómo que de vacantes que se les dejado, pero de que ¿No? Bueno, sí, sí, súper que hagan eso. Digamos que este espacio cuando finalicemos yo les voy a enviar a ustedes un correo también con unos links de varias plataformas donde ustedes pueden buscar empleo, ¿sí? La idea es que ustedes tengan muchas opciones de plataformas para búsqueda de empleo, porque como les digo, entre más opciones tengamos, pues más facilidad tenemos de encontrar algo pues más rápido. Y adicional, pues también ustedes van a aprender que, digamos, las épocas de antes, cuando mucho tiempo antes, para búsqueda de empleo, pues no era tan tecnológico, era más de una hoja de vida, teníamos que salir a buscar, existían como unas bolsas de empleo o algo así que uno llegaba y dejaba ya la hoja de vida o de una vez le decían, mire, tengo estas vacantes, vaya a estas direcciones, ¿cierto? Pero pues esos métodos ya han cambiado un montón, entonces tenemos que irnos actualizando
Digamos que hasta ahí llega el tema del CAFAN, porque ya no tiene nada que ver. Digamos, nosotros no somos los que los llamamos para poderlos contratar, ni para la entrevista, ni nada. Cuando nosotros hacemos esa postulación, la postulación le va a llegar directamente a la empresa. ¿Listo? Eso quiere decir que la empresa va a ver su hoja de vida, si ha sido del interés de la empresa esa hoja de vida, pues ellos son los que se van a encargar de contactarlos a una entrevista, ¿sí? Y hacerles ya las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, para que tengan presente que por eso es tan importante crear una hoja de vida que sea llamativa para la empresa. En el momento en que ustedes se postulen, esté la información más relevante ahí en esa hoja. ¿Listo? Ustedes ya tienen más o menos conocimiento de las hojas de vida, de cómo deben hacerlas, una extensión de la hoja de vida. ¿No? Listo, ya después vamos a mirar ese tema y ya les voy a preguntar. Listo, pues digamos que es un tema muy bueno. Nosotros también dentro de la agencia tenemos un programa que es el programa PIDE, que es el programa de inclusión, diversidad y equidad, donde ayudamos en la vinculación laboral de diversas poblaciones focalizadas, ¿sí? A veces hay poblaciones que les cuesta un poquito más vincularse en el mundo laboral. Digamos que entre estas poblaciones están personas con discapacidad, personas de algún grupo étnico, población LGBT, madres, cabezas de familia, cuidadores, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros desde el programa ayudamos en la vinculación de estas poblaciones que a veces es un poco más difícil la inserción laboral. Esta información es importante para ustedes, de pronto no pertenezcan a ninguna de estas poblaciones, pero tengan familiares, conocidos que sí pertenecen a estas poblaciones, pues para que ustedes tengan como el conocimiento. ¿Listo? Dentro del correo que yo les voy a remitir también va a estar el link tanto de PIDE y de otro programa que ahorita les voy a contar. ¿Listo? Y ahí salen vacantes muy específicas de esas poblaciones. Este otro que tenemos es agencia transnacional, ese les va a servir un montón a ustedes. ¿Por qué? Esas son vacantes que nosotros manejamos a nivel internacional. Digamos que la profesión que ustedes están estudiando en este momento, pues esto es algo que les va a importar un montón. Nosotros también, pues yo les voy a enviar también el link para que ustedes puedan visualizar todas las vacantes que manejamos a nivel internacional. CAFAN hace el acompañamiento para ayudarles en todo el tema de la documentación que ustedes necesitan para poderse vincular con la empresa que está solicitando el personal. Nos salen bastantes vacantes de hotelería y turismo, enfermería, temas de pedagogía infantil. Digamos que estas vacantes salen bastante. Entonces los invito a que también ustedes luego, cuando yo les envíe el correo, puedan mirar un poco el tema de las vacantes transnacionales, que a ustedes les va a ayudar mucho, ¿sí? Ofrecen muy buenos salarios y CAFAN les va a ayudar y les va a apoyar con todo el tema de los trámites de los documentos. ¿Listo? Listo, entonces acá ya vamos a hablar un poco de las herramientas que tenemos para la búsqueda de empleo. Entonces acá sí necesito, chicos, que participemos mucho. ¿Listo? Acá pues hablamos un poco del proyecto de vida, ¿sí? El proyecto de vida, ¿ustedes por qué creen que es tan importante que haya un proyecto de vida en el momento antes de presentar una vacante? ¿Por qué debo tener tan claro un proyecto de vida? Para saber qué dirección toman, hacia dónde estoy enfocado. Exacto, muy bien. Daniela, sí. Daniela. ¿Alguien más? Digamos, chicos, que el proyecto de vida es muy importante porque si ustedes cuando van a una entrevista, los que han tenido pronto la oportunidad de estar en una entrevista, a uno por lo general el entrevistado siempre le pregunta, bueno, ¿cuál es su proyecto de vida? Cuénteme sus metas a mediano, corto y largo plazo. Si yo no tengo claro mi proyecto de vida, difícilmente voy a responder esta pregunta. Entonces, hoy, chicos, la invitación que ustedes deben tener muy claro su proyecto de vida. Es importante escribirlo, porque a veces lo que no escribimos, pues se nos olvida. O tal vez no es tan fácil realizarlo porque no nos fijamos una fecha, no ponemos una meta a un proyecto. Entonces, es muy importante que ustedes se fijen una fecha, que ustedes se sienten y escriban ese proyecto de vida. El proyecto de vida, ¿qué quiero
No sé, o sea, mi proyecto de vida, les voy a compartir entonces mi proyecto de vida. Entonces, mi proyecto de vida a corto plazo, entonces sería, quiero cambiar de apartamento y pues ya tengo todo, digamos, ya averigüé todo con el banco, ya averigüé todo ya miré como qué lugar quiero, entonces eso es a corto plazo porque ya tengo control, ¿cierto? Entonces, eso es a corto plazo, ¿sí? A mediano plazo me gustaría cambiar de vehículo. Ya tengo uno, pero más o menos el proyecto que a mediano plazo, no sé, unos 3 años, quiero cambiar de carro. Y a largo plazo quisiera hacer otra maestría, no sé. Entonces, debo poner fechas y debo ser muy específico en las cosas que quiero, porque si no, si ves, difícilmente ustedes ahí ya lo radican. Si ustedes estuvieran en una entrevista, ya quedaron callados frente al entrevistador y eso es lo que no puede pasar, ¿cierto? Si ustedes en una entrevista nunca se pueden quedar callados. Siempre deben llegar como con la entrevista preparada. Eso no quiere decir que llego allá y sabiéndome todo de memoria, pero sí debo saber qué contestar a ciertas preguntas, ¿sí? Entonces no podemos llegar a ¿y cuál es tu proyecto de vida? Sueños de corto, mediano y largo plazo, no sé, ¿cierto? No, porque pues ahí ya cerramos de una las puertas con la persona que nos está entrevistando, ¿listo, chicos? Entonces ahí ya les quedó una tarea. Entonces, pues acá lo que les decía, cuál es la intención de ese proyecto, qué quiero lograr, a qué aspiro, ¿sí? A qué me comprometo para poder cumplir ese proyecto.
Cualidades. ¿Las qué? Cualidades. Las cualidades, bueno, Profesionales. las habilidades, sí. Entonces, si yo no tengo experiencia laboral, porque ustedes hasta ahora esta va a ser su primera experiencia, ¿cierto? Apenas son egresadas, hasta ahora van a ser recién egresados. Entonces, lo que yo cuento son mis conocimientos, ¿sí? Entonces, yo soy tal, yo soy gobernante, soy profesional en hotelería y turismo, vivo con, no sé, vivo con mis papás. Si quieren contar dónde viven, lo pueden contar, si no, no es relevante, eso no es relevante tampoco en una entrevista, y ya ustedes empiezan a hablar de, mis conocimientos en el área son tales, 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 mis fortalezas, me distingo por tal cosa, o sea, y ya ustedes se venden, como dicen por ahí, uno se vende delante del entrevistador para, pues, entre más usted se sepa vender, pues obviamente también va a ser más fácil que te puedan contratar. También debo tener muy presente que no debo tampoco extenderme mucho, ¿sí? Sino ser muy puntual, lo más relevante y ya. Tampoco voy a ponerme a hablar y hablar y hablar, porque si no el entrevistador se va a cansar de escucharnos. Entonces sí ser como un poco moderados en este caso. Es simplemente el nombre, dónde vivo, si quieren, con quién viven, empiezan a contar un poco de sus conocimientos o su experiencia y por qué quieren trabajar en la empresa y ya. Digamos que algo muy puntual y lo más relevante. Listo. ¿Han escuchado algo del FODA o DOFA? Sí. Sí, listo. Sí, esto casi a todo el mundo nos lo enseña. El DOFA, entonces, esto también es hacer un DOFA de nosotros mismos, ¿sí? Un DOFA de fortalezas y debilidades depende siempre de nosotros. Si es algo interno que depende de nosotros, esto también es algo que debemos tener súper claro en el momento de la entrevista, porque a veces nos dicen cuáles son sus fortalezas y no las sabemos. Todas las fortalezas no las sabemos, pero nos dicen cuáles son las debilidades y quedamos perdidos o no sabemos qué decir. ¿Alguien de acá de pronto en una entrevista le han hecho esa pregunta? Dígame sus fortalezas y sus debilidades. ¿Y cómo les ha ido? ¿Por qué? Porque te ha ido terrible. No, creo que se me hace muy difícil decir, no decirlos, pero sí como definir una palabra exacta para, tanto para fortalezas como habilidades. Porque una cosa es en una entrevista, como tú dices, decirlo puntual, y otra cosa es decir como, no, es que yo a veces soy muy presionista, aparte de decirlo puntual. Sí. Entonces ahí es cuando uno empieza a hablar mucho. Sí, sí, listo. ¿Alguien más de pronto? ¿A ti cómo te ha ido? Yo sí siento que es un 50-50 porque hay veces que tú puedes posteriorizar ciertas ideas, puedes sacar, pero a veces no sabes cómo plantear las respuestas, entonces uno a veces cae como en una trampa y intenta enredar a la hora de dar una respuesta. Bueno, acá que es importante. Acá es importante que nuestras fortalezas, pues siempre tratemos de decir fortalezas, pues que tengan que ver mucho también con la labor que voy a ejercer, ¿sí? Digamos que acá las fortalezas, entonces, podemos hablar de fortalezas nuestras o fortalezas también de las habilidades técnicas que yo tengo y los conocimientos. Entonces, yo puedo decir, mira, si tú me preguntas fortalezas mías, no sé, yo soy una persona empática, me gusta trabajar en equipo, ¿sí? Pero si hablamos de fortalezas técnicas, entonces yo manejo un idioma y eso pues sé que va a ayudar mucho en la relación con ustedes porque es un requisito que ustedes tienen, no sé si me ocurre, ¿sí? O habilidades técnicas que ustedes tengan, no sé, digamos que ahí ya son temas de conocimientos, ¿sí? Entonces ahí, pues digamos que no está mal ustedes también preguntar al entrevistador cuando me dices fortalezas, ¿quieres que te nombre cuáles fortalezas, sí? Habilidades técnicas, habilidades o tengo fortalezas mías, entonces ahí ustedes ya empiezan a hablar de qué son las mismas habilidades blandas, ¿sí? ¿Ustedes qué conocen por habilidades blandas? ¿O han escuchado por ahí esa palabrita habilidades blandas? Hoy se las expliqué precisamente. Ah, bueno, qué chévere, lo tienen súper fresco. Ahí a la profesora vas a ver si les pusieron cuidado. Sí.
que, digamos que la gente tiende a confundir habilidades con valores. ¿Sí? Valores es algo que viene desde casa, que de pronto ya por ende todos la tenemos y debemos tenerla ya cuando estemos en un trabajo. Como que valores, no sé, la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad, esos son valores. Y a veces uno le dice a una persona en una entrevista, hay una habilidad tuya, y a veces le dicen a uno eso y esos no son, esos son los valores que vienen con nosotros desde casa. Las habilidades blandas son esas habilidades que vamos adquiriendo en el momento en que vamos interactuando en un espacio académico o en un espacio laboral, que ya les nombraba, trabajo en equipo, tú la dijiste, comunicación asertiva, empatía, capacidad de escucha, servicio, el don de servicio, ustedes también lo deben tener, pues porque ustedes van a trabajar todo el tiempo con gente, con otras culturas, ¿cierto? Entonces, esas habilidades blandas es importante que también las vayamos reforzando. Digamos que eso es algo que también nosotros lo podemos ir trabajando a diario. Si sé que tal habilidad me cuesta, pues ¿qué voy a hacer para trabajar en esa habilidad? ¿Cierto? Si sé que trabajar en equipo me cuesta porque no sé. Es que en el trabajo en equipo se ven varias cosas. El trabajo en equipo es también saber escuchar al otro, ¿cierto? Entonces ahí es una escucha activa. Tengo que escuchar a todo el equipo y poder mirar como cuál de todas las ideas vamos a dejar en el equipo para que hacer cierta actividad, o un poquito de todas las ideas vamos a coger para poder hacer cierta actividad, ¿cierto? Entonces es importante que desde este entorno ustedes vayan trabajando en esas habilidades blandas. Y en cuanto a oportunidades y amenazas, entonces eso ya tiene que ver con algo externo, eso ya no depende de nosotros. Entonces, en cuanto a oportunidades y amenazas, ¿qué se les ocurre? Dice, las oportunidades son situaciones externas que nos ayudan a conseguir los propósitos y metas. Esas son las oportunidades. Y las amenazas son las situaciones o carencias que dificultan el logro de los propósitos y metas. Pero las oportunidades nacionales son para, o sea, cuando preguntas que tenemos para nosotros o digamos lo que para la empresa es posible. No, para ti, o sea, ¿cuál crees que dentro de esta profesión, un ejemplo? Todas las profesiones tenemos una fortaleza, una oportunidad y una amenaza. ¿Cuáles creen que serían las oportunidades y las amenazas? Yo siento que en el área de amenazas guía bastante el tema de la rotación de personal, ya que pues obviamente puede
se descalificó solo, ¿cierto? Porque es una competencia que sí o sí, una habilidad que yo necesito que la persona tenga, porque si no, lo van a robar dándole las vueltas, se va a confundir, va a resultar el pobre cuando vaya a hacer cierre de caja, va a resultar que le va a tocar poner del bolsillo de él para completar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando hagan este tipo de preguntas, ¿sí? ¿Qué debilidad puedo decir y qué no? Y no es que digamos mentiras, ¿sí? Sino que tenemos que ser muy inteligentes en el momento de esas respuestas. Porque, digamos, acá cuál es el secreto. Cuando nosotros nos preguntan, dime una debilidad tuya, podemos decir una debilidad que no esté muy relacionada al trabajo, y junto a la debilidad siempre debemos decir cómo estamos trabajando en esa debilidad, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, no, mira, a mí me cuesta así el manejo del tiempo. Sin embargo, pues yo he ido trabajando en esa debilidad y lo que estoy haciendo es que estoy manejando una agenda digital, y la agenda me dice que más o menos cuánto debo estar haciendo determinada tarea, determinada actividad. Entonces, es no solamente decir cuál es la debilidad, sino cómo estoy trabajando en esa debilidad. Siempre es súper importante que lo tengan presente. Cuando voy a una entrevista y digo mi debilidad, debo decir cómo estoy trabajando en esa debilidad. ¿Qué otra debilidad se les ocurre que puedan decir? Es el espacio que pueden equivocarse en cualquier cosa. Yo les digo, no vayan a decir eso. Para otra debilidad, ¿qué? ¿Cuál? Sí. ¿Y cómo estás trabajando en eso? ¿Cómo estás trabajando? Pues, básicamente porque tengo adopté 4 gatos y un perro, o sea, ya no puedo profesional, tengo la necesidad de estar ahí pendiente, entonces ya no. O sea, pues, la verdad no soy trabajando en ellos, pero sí para que me mejoran diario. ok, entonces acá ya sabes, tienes que mirar cómo vas trabajando en eso, para que en el momento en que te lo pregunten ya tengas cómo voy a trabajar en el tema de procrastinación, ¿cierto? Pues en el tema de la puntualidad, pero bueno, en mi caso es diferente porque, digamos, yo de aquí salgo al trabajo, ¿no? Entonces a veces, no sé, la clase de pronto es larga o el trancón o cualquier cosa, entonces sería como la puntualidad. Bueno, pero digamos que el tema de puntualidad no es bueno que lo digas en una entrevista de trabajo, porque la persona que te está entrevistando puede decir, no, esta persona de pronto me va a llegar constantemente tarde, y entonces ahí también tú te puedes descalificar, ¿sí? Debemos decir cosas que no sean tan fuertes para un trabajo, que no vayan a verse como tan afectada la labor que yo voy a hacer y que yo la pueda trabajar, ¿sí? Una, lo que yo les decía, otra, que se me ocurra, a ver, dime, profe. En algún momento estuve haciendo unos procesos de selección también. Ajá. Por eso es que pido las capacitaciones, porque digamos, ellos me escuchan a mí, pero es bueno también un profesional que está en el campo. Y los chicos que yo entrevistaba me hablaban mucho de, es que yo soy de mal genio. Entonces, lo que tú dices, pero ¿qué estás haciendo para poder trabajar con eso? Eso es bueno, por ejemplo, puede decir, no, sí, mira, mi temperamento a veces yo soy muy de mal genio, eso lo puede decir, porque pues no está mal, todos hemos tenido un mal genio. La cosa es saber manejar nuestras Emociones. emociones, no dejarnos que nos gane el mal genio para hacer cosas que no son, o que nos gane, sí, alguna emoción que no puede ser. Entonces, exacto, profe, muy bien, gracias por el ejemplo. Digamos que acá es siempre decir, sí, mira, yo soy muy de mal genio, sin embargo, yo he venido trabajando en eso. Entonces, una de las cosas que yo he venido haciendo es que yo respiro, yo prefiero guardar silencio, esperar a que esté un poco calmado. Cuando ya estoy calmado, pues me le aseguro, o sea, la persona con la que tal vez tuve la diferencia, y trato de solucionar y llegamos a un acuerdo, ¿sí? O arreglamos las cosas. Pero la idea es siempre mostrar cómo estoy trabajando en esto, ¿listo? Entonces, ahí también para que lo tengan de tarea, ¿listo? Bueno, esto también es de la marca personal. Acá ya vamos a hablar un poco de la hoja de
que casi no se entienda leerla, ¿cierto? La extensión de la hoja de vida, por lo general, máximo 3 hojas. O sea, lo ideal es que sea una hoja de vida súper larga porque también se vuelve muy cansona para la persona que la está mirando. O sea, pongámonos en el trabajo de la persona que está haciendo el tema del reclutamiento. Si nos llega una hoja de vida con 5 o 6 hojas, pues ya la persona dice, no, qué pereza, va a mirar otra hoja de vida, ¿sí? O sea, porque a veces necesitamos ser resumir muy bien nuestro perfil en poquitas hojas. Y es muy importante el perfil laboral que nosotros hacemos, ¿sí? Ese es el resumen de toda la hoja de vida, el perfil laboral. Ahorita les cuento ya un poquito más cómo lo pueden crear ustedes, ¿listo? Digamos que acá ahorita nos ayuda mucho el tema de internet, de inteligencia artificial. Ya hay muchas plataformas también donde hay plantillas. Esas plantillas ustedes las pueden usar y es solamente cambiar información. Ustedes acá como qué programas han utilizado para crear sus hojas de vida. Canva, esa es la que más. Hay diversas plantillas para que ustedes puedan poner como la información. Es simplemente cambiar información y tienen una hoja de vida súper bonita y súper bien presentada, ¿sí? Entonces, chévere porque pues ya han hecho el ejercicio. El contenido de la hoja de vida, entonces digamos que hay información en la hoja de vida que no es relevante, no es necesario colocar. Por ejemplo, el tema de la foto, ¿ustedes creen que es importante o no? Sí, Pues ahorita casi no se escoge que están diciendo. pero sí es importante. Pues depende, porque yo una vez acompañé en una entrevista y lo primero que me dijeron era que lo mejor era que retirara la foto, porque pues la verdad, allá ellos, que era el subsidio, no lo tomaban en cuenta, como que no les importaba. Entonces dirán, ¿cómo si no la foto? Bueno, digamos que acá, la verdad no es relevante la foto, no es relevante. Sin embargo, cuando ustedes se vayan a presentar a una empresa, es importante que ustedes conozcan bien la cultura de la empresa. Que ustedes antes de ir a una entrevista conozcan la cultura de la empresa, que buscan. Porque un ejemplo, para una persona que está en un tema de medios de comunicación, tal vez la foto sí es muy importante, porque tal vez van a buscar una persona que se vea carismática, que se vea, ¿cierto? Pero para otros cargos pues no es relevante la foto, ¿sí? Entonces de pronto para algunos cargos, como tú decías, de pronto sí es fundamental la foto, pero para otros cargos pues no es relevante. Las empresas tampoco. La verdad, si no ponen foto no hay ningún problema. O sea, ese es el resumen. No hay problema, pueden ir sin foto. ¿Listo? Nombres, apellidos, número de documento, digamos que es opcional. No se los, digamos, yo prefiero que decirles no coloquen el número del documento. Porque lastimosamente ahorita han habido muchos temas pues que le roban a uno los datos. Por temas de seguridad, a veces no es bueno ni adjuntar documentación tampoco con la hoja de vida, solo cuando la empresa se lo solicita. De lo contrario, no, porque es que a veces llegan personas a las entrevistas de una vez con toda la documentación y le dejan a uno la hoja de vida, la copia de la cédula, los diplomas, y uno dice, no es necesario, porque pues hasta que usted ya sepa que fijo va a quedar en ese trabajo, ahí sí entregue toda la documentación. De lo contrario, no es necesario y es por la seguridad de ustedes. Porque pues puede que ahí no pase nada, pero tal vez la persona después mandó eso a otro lado o resultó, no sé, en papel reciclable y por allá resultó su hoja de vida en otro lado, ¿sí? Entonces digamos que por seguridad es mejor como esas cosas no ponerlas ahí en la hoja de vida y no adjuntar documentación que de pronto pues también es sensible y que es de ustedes, es información de ustedes, ¿listo? Entonces, los nombres sí, el número de documento mejor no, el teléfono obvio sí, porque a dónde los van a llamar, el correo también, la dirección de domicilio ciudad, la dirección no tanto, pero sí de pronto el barrio o la localidad, ¿sí? La dirección, porque pues la dirección tampoco, digamos que por direcciones uno a veces no se guía mucho, pero si me dicen después de una localidad o un barrio, pues sí lo podemos colocar, ¿listo? En cuanto al perfil, pues lo importante, los estudios,
siempre vamos a colocar la formación que tengamos más relevante y más reciente. Un ejemplo, ustedes se gradúan de acá y luego quieren hacer una especialización o una maestría. ¿Cuál creen que es la formación académica que iría primero en su hoja de vida? La maestría, y luego en la parte debajo de la maestría colocan el grado. ¿Sí? Siempre colocamos primero lo más reciente, la formación académica más reciente, y luego la de grado. ¿Listo? Digamos que acá ya no sería tan relevante cuando nosotros ya estamos en un tema de formación ya profesional, no es tan relevante colocar el bachillerato, pero pues hay personas que lo colocan y no hay problema, lo pueden colocar, o sea, pero no es tan relevante. ¿Listo? En formación complementaria, pues actualizaciones, talleres, seminarios, es también importante que ustedes coloquen formación complementaria. Es importante que ustedes desde este momento hagan esa formación complementaria a su profesión. No esperen a que se gradúen. Desde ya lo pueden hacer, desde ya ustedes pueden averiguar cursos, diplomados, cosas que les pueden sumar a su hoja de vida. ¿Sí? Porque es importante que en el momento que ustedes vayan a una entrevista, el entrevistador vea que usted es una persona que le gusta estar actualizada, que le gusta ir más allá, no solo esperar lo que me dan en la universidad o lo que recibo en la universidad y no tengo nada más, sino que es importante que ustedes vayan mirando como cuál es ese plus que ustedes le pueden dar a su carrera, cuál es ese plus que ustedes pueden dar cuando están en una entrevista, ¿sí? Y cuál es ese plus que ustedes van a dar frente a otras personas cuando ustedes están en una entrevista. Entonces, si tengo un recién egresado que apenas tiene la universidad y no tiene nada más, pero tengo otro recién egresado que también tiene la universidad, pero adicional está estudiando inglés o adicional es un diplomado en algo, ¿cierto? Entonces yo digo, esta persona es más curiosa, esta persona le gusta más actualizarse, entonces yo tengo que quedarme más con la que está más actualizada, ¿cierto? Entonces desde ahí que tengamos en cuenta que es importante que ustedes también miren como otras cosas que les pueda sumar a su hoja de vida. ¿Listo, chicos? Y la experiencia laboral, bueno, acá en la experiencia laboral es importante que las personas que han tenido otros trabajos, tú me dices que es algo de belleza, ¿cierto? ¿Alguien de pronto tiene algún trabajo afín a lo que están haciendo acá? Ah, ok, tiene que ver temas de logística, sí, ¿y tú? En eventos que uno ve. Digamos que ahí es importante que lo coloquen porque obviamente eso les va a sumar a su hoja de vida. En el caso tuyo también lo puedes colocar, pero sin embargo si no lo colocas no hay problema. En el caso de las personas que sí están en algo específico que les suma algo a su hoja de vida, sí es importante que lo coloquen, listo. En el caso tuyo lo puedes colocar, pero si no lo colocas no es relevante porque no tiene mucho que ver con lo que tú, por el lado que tú te quieres ir, por tu área, listo. Entonces, digamos que no lo puedes colocar, pero sí lo puedes contar en el momento de una entrevista, porque uno como entrevistador pues, le parece bueno una persona que trabaja, que, digamos, uno dice, bueno, es una persona que le gusta trabajar, estudiar, que es todera, como quien dice por ahí, ¿cierto?
tampoco sea muy extenso, más o menos como este labor que vemos acá, un párrafo, donde podamos resumir lo más relevante. Si tenemos demasiada experiencia, pongámoslo más relevante, pero no lo pongamos muy largo porque no puede quedar muy largo. ¿Listo? La idea es máximo 5 renglones, 5 o 6 renglones. Digamos que dentro de la actividad que hicimos hoy de diligenciar esta hojita, es lo que también nosotros les vamos a ayudar a hacer y a crear ese perfil en el sistema. Entonces ustedes luego van a poder ingresar a la plataforma y van a poder verificar cómo les quedó sus hojitas de vida. ¿Sí? Eso nosotros les vamos a ayudar a hacer. Esto para que lo tengan presente. Y pues las competencias que ya las hemos venido hablando, que es capacidad de análisis, seguimiento de instrucciones, pensamiento estratégico, trabajo en equipo, atención al detalle, comunicación asertiva. Importante pues que las sepamos y trabajemos en ellas, porque pues no es decir, no, yo tengo tal habilidad, pero pues en realidad no la tengo, sino que en verdad estamos trabajando en esas habilidades. Digamos que estos cartas de presentación, pues eso en algunas empresas se usa o a veces en algunas plataformas de búsqueda de empleo también la solicitan. No sé si ustedes de pronto en alguna plataforma de empleo han visto. En Computrabajo, en Magneto a veces hacen cartas de presentación. Digamos que también es una hojita donde presentan un resumen de mi experiencia, de mi hoja de vida, ¿sí? También la idea es que no sea muy extenso, entonces los nombres, dónde vivo, un párrafo donde presente un poco quién es usted, la experiencia que tiene y termina como agradecimientos a la empresa. Sí, es una hojita también. Digamos que eso se usa a veces en algunas plataformas de búsqueda de empleo, pero digamos que tampoco es que se use mucho en este momento. Y ese modelo más o menos como de una carta de presentación. Y videos de presentación, no sé si ustedes también han visto que algunas plataformas de una vez ustedes postularon una vacante y les arroja un link para que ustedes hagan un video corto y se presenten. Entonces, cuando hagan eso, lo ideal es que ustedes se hagan una presentación muy cortica, o sea, tampoco se extiendan mucho, como yo les contaba ahorita, como quién es usted, con quién vive, y ya empiezan a hablar de su formación, de sus conocimientos o de su experiencia. Algo muy breve, algo muy puntual. ¿Listo? La formación, la experiencia y digamos que las recomendaciones, pues obviamente ahí sí ya el tema de que obviamente sea un espacio que sí puede que haya una pared blanca, una pared de solo tono, ¿sí? Que no haya como cosas distractoras para el momento de hacer el video. Listo, chicos, no sé si hasta el momento de lo que les he hablado haya alguna pregunta, tengan alguna duda. ¿No? Listo. Bueno, la entrevista, cuando nosotros vamos a una entrevista es importante que tengamos claro que yo sé que es un momento tensionante porque obviamente uno va con la tensión de que necesito el trabajo, quiero la oportunidad, pero tratemos de estar lo más serios posible, tratemos de darnos cuenta que la entrevista realmente es un diálogo, ¿sí? Es que simplemente el entrevistado quiere conocer un poco más. Y por eso es importante, algo clave para llegar a una entrevista menos nerviosa es llegar preparado. ¿Cómo llego preparado a una entrevista? Uno, conociendo mi hoja de vida. Si yo no conozco mi hoja de vida, súper grave porque me van a preguntar, ¿y en tal empleo estuviste en qué, cuánto tiempo? No me acuerdo el año, no recuerdo cuántos. Entonces, no, o sea que no, tal vez no necesitamos fechas exactas, pero sí por lo menos que conozcamos, bueno, en ese trabajo duré 3 años, desde el 21 al 2023, ¿cierto? Entonces, más o menos que ustedes sí sepan que es la información que tienen en su hoja de vida, pues si no, grave. Y uno cree que no pasa y sí pasa. Uno en las entrevistas ve gente que ni siquiera se sabe cuándo se graduó
de verdad, o no sé si son los nervios, pero pues de ahí la importancia que yo vaya preparada a una entrevista. Si yo voy preparada a una entrevista, por más nervios que tenga, pues voy a manejar esos nervios y voy a poder decir las cosas porque yo ya sé la información que tengo ahí y la conozco y la manejo, ¿sí? Entonces, importantísimo que siempre antes ustedes vayan muy preparados a una entrevista. ¿Qué más creen que es importante para una preparación en una entrevista? La presentación personal. La presentación personal. Importante la presentación personal, no es relevante si yo me voy en falda, no precisamente para estar elegante tengo que irme en falda y en tacones. Yo puedo ir bien presentado con un pantalón y puedo ir bien presentado. Debe tener en cuenta, obviamente, primero debo conocer pues también la cultura de la empresa para la cual me voy a presentar. Si la cultura de la empresa es una empresa que le gusta que sean muy formales, pues yo sí voy a buscar irme lo más formal posible. Pero si para la empresa no es relevante porque su cultura, les doy un ejemplo, Falabella, digamos que es una empresa que ellos, su cultura, ellos son muy de gym, muy sport, pero pues para una entrevista tampoco me voy a ir en tenis. Pero sí me puedo ir bien arreglado, con un blazer, unos botoncitos y quedo bien, ¿cierto? Importante también el maquillaje para las chicas, que sea un maquillaje sobrio, que obviamente no sean, lleguen allá con las pestañas, las extensiones, las pestañas, o en el caso de ustedes, chicas, que es temas de alimentación, temas de atención al cliente, obviamente el tema de las uñas es súper importante, eso también se los van a mirar a ustedes, muchísimo. Entonces, unas uñas que estén bien arregladas, que no sean muy largas, que los colores sean colores sobrios, colores pasteles, colores claritos, porque ustedes van a estar en un tema de atención al cliente, de pronto que tienen que manejar temas de alimentación, ¿sí? Entonces eso es muy importante. El cabello arreglado, sí, que no lleguemos con el cabello grasosito, de pronto si sabemos que tenemos una entrevista, pues nos bañemos ese día el cabello, que si no fue el día del baño del cabello, pues ese día le tocó bañarse el cabello, porque no pueden llegar con el cabello grasoso, ¿cierto? A una entrevista. Si vamos a llevar una blusa que no sea una blusa escotada, que no sea un jean roto, sí, todo eso debemos tener en cuenta. Los chicos tener en cuenta de pronto si usan barba, tener la barba arreglada, las uñas también cortas, arregladas, ¿sí? Bien peliqueados, o sea, todo este tema debe ser súper clave que ustedes lo tengan muy presente. ¿Qué otra cosa creen que es muy importante en una entrevista? El lenguaje corporal. Mira, una entrevista, aunque ustedes no crean, muchas empresas desde el momento que ustedes llegan ya los están evaluando. Si ustedes ingresan y no saludan, ya eso habla mucho de la persona, ¿cierto? Entonces, siempre que llegamos a un lugar para una entrevista, debemos tener súper clave, debemos llegar a saludar, despedirnos, siempre la postura, no llegar a la entrevista como allá, yo qué hago acá, ¿cierto? Sino mostrar el interés de que de verdad yo voy con todo el interés por estar en ese trabajo o por quedar en esa empresa, ¿cierto? Entonces, importante como esos tipsitos también para la entrevista, ¿cierto? Hay entrevistas de diversas modalidades, virtuales, presenciales, grupales. Para las entrevistas virtuales, en caso que a ustedes les toque en algún momento importante, siempre enciendan la cámara. Si hay personas que uno las
saber el nombre de esa persona. Es importante podernos saludar a la persona por el nombre, ¿cierto? No llegar y como que, ¿con quién era que yo tenía la entrevista? Sino que es diferente si llegan, buenos días, señora o doctora, como le quiera decir, doctor, no sé, y le digan nombre, ¿cierto? A que si llego y, buenos días. Cuando nosotros decimos el nombre de la otra persona, digamos que eso hace que la otra persona diga está interesado en este proceso, ¿cierto? Entonces es importante también saber con quién nos vamos a entrevistar, con quién nos vamos a ver. Y en una entrevista grupal es importante también saber en qué momento hablamos, en qué momento guardamos silencio, en qué momento participar y siempre ser muy participativos, ¿sí? Porque pues si en la entrevista grupal todos hablan y el grupo callados pues usted se sacó solo de la entrevista. Entonces es importante que ustedes sean muy participativos en esas entrevistas grupales, ¿listo? Y que también respetemos el orden. Por lo general en las entrevistas grupales pues siempre dan la palabra en orden o a veces no. A veces eso depende mucho del entrevistador también. A veces el entrevistador deja como hace una pregunta suelta y van respondiendo. Pues si la persona nunca habló, solita se sacó del proceso, ¿cierto? Entonces es importante también que siempre pues participemos en estas entrevistas. Digamos que pues esto ya fueron unos tips que fuimos hablando de la presentación personal, llevar la hoja de vida impresa, súper importante. Sí, hay personas que llegan y no llevan la hoja de vida, no, es que la tengo acá en el celular. No, importante siempre llevar la hoja de vida impresa. Ya no se usa mucho de llevar la hoja de vida en carpetas, realmente la pueden llevar así solita, la hojita de vida, no pasa nada. No va a quedar mal presentada, no pasa nada, listo. Obviamente llegar a tiempo a la entrevista, porque si llegó tarde ya, y si en la entrevista llegó tarde ya, lo que les digo, en una entrevista evalúa todo. Desde el momento en que llegó, si llegó a la hora que era, si saludó, cómo se portó con el señor de seguridad, con la señora del aseo, etc. ¿Cierto? Y conocer la información de la hoja de vida y de la empresa. Yo no puedo llegar a una empresa sin conocer la información de la empresa, porque te pueden preguntar, una pregunta puede ser, ¿y tú por qué quieres trabajar acá? Y si no conozco la empresa, ¿qué argumentos voy a decir para decir que quiero trabajar ahí? O tú conoces nuestros valores organizacionales, por ejemplo, por lo menos no te los tienes que saber, pero por lo menos si los leíste, tú recuerdas que por ahí decía que el trabajo con la comunidad o no sé, la empatía, alguna cosa, pero que tú digas algo. En una entrevista nunca se queden callados, nunca. O sea, miren, sean creativos también. Si los corchan, traten de mirar cómo la sacan, pero la idea es que en una entrevista no se quede callado, porque eso demuestra que no se preparó para llegar a la entrevista. Entonces, muy clave que siempre tengamos información de la empresa antes de presentarnos a la entrevista, conozcamos la hoja de vida, conozcamos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y cuando hablamos de las debilidades, ¿qué hacemos para trabajar en esa debilidad? ¿Sí? Súper importante que siempre tengamos claro eso. Y lo que les decía, el conocimiento de la empresa, la historia, misión, visión, no es que se la tengan que aprender, pero sí por lo menos que ustedes puedan decir, ay, sí, mire, yo estuve leyendo y vi que ustedes son muy comprometidos en la parte social, que para el año 2030 ustedes quieren llegar a tales países. O sea, yo no me tengo que aprender exactamente, pero sí por lo menos si yo leí de los propósitos de la cultura de la empresa, por lo menos yo ya me puedo desenvolver en una entrevista, ¿cierto? Entonces es importante que conozcamos muy bien eso. ¿A qué se dedica la empresa? Porque tipo de negocio de la empresa, llegamos a una empresa y ni idea de esta empresa qué será lo que ofrece. O sea, tenemos que conocer toda la